Otro tema, señores, que no puedo dejar de tocar es el de la visita a la República Dominicana del coronel Pedro Baños. Está en la República Dominicana el coronel Pedro Baños, que es en estos momentos uno de los pensadores, uno de los articuladores de geoestrategia, pues más leído en el mundo. Don Pedro Baños, que don Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Y está considerado el coronel Pedro Baños como uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Y es un escritor realmente muy apreciado, incluso en la República Dominicana tiene una amplísima comunidad de admiradores entre la gente que lee. Pues Pedro Baños es una persona que goza de mucho prestigio. Él tiene, que sepa yo, o por lo menos de las que tengo conocimiento, 4 obras, todas bestseller. De las 4 obras del coronel Pedro Baños, una es El Poder, un estratega lee a Maquiavelo. Este es de sus últimos libros. El Poder, un estratega lee a Maquiavelo. Otro libro que también es de su más reciente es El Dominio Mental, donde él trata con mucha profundidad, pero con la claridad que le caracteriza en todo lo que escribe, porque es una persona que escribe para que se le entienda, y cualquiera que lea un libro de Pedro Baños puede entender lo que el autor está exponiendo, a pesar de la profundidad, de la cantidad de datos, de la capacidad analítica de este caballero. Pues en El Dominio Mental, él analiza todo este fenómeno que maneja hoy el accionar de las personas, que creyéndose que actúan por libre albedrío, que creyéndose que actúan de manera independiente, nunca habíamos vivido en una etapa de mayor manipulación. Entonces, él, ahí habla del poder, el poder mental. Yo no he tenido todavía la oportunidad de leer las 2 obras que he citado. No he leído ni El Poder, un estratega lea a Maquiavelo, ni El Dominio del Poder Mental. He visto la introducción, he leído la introducción, pero no he leído esas 2 obras. Las 2 obras que sí he leído de Pedro Baños es su primera obra, que fue Así se domina el mundo, y después leí otra obra formidable, otro tratado formidable de Pedro Baños, que se titula La Encrucijada Mundial. Entonces, Pedro Baños hoy estará en la República Dominicana. A las 6 de la tarde estará en la librería Cuesta, en un encuentro donde estará pues respondiendo preguntas, firmando sus libros. Y el jueves estará en una actividad en Funglode con el expresidente Leonel Fernández. Sabía de que el doctor Pedro Baños iba a visitar el país próximamente, no tenía la fecha exacta, porque hace varias semanas, en una cena privada en la que tuve oportunidad de participar con el doctor Leonel Fernández, él nos informó de la visita de Pedro Baños a la República Dominicana y de una actividad que iba a desarrollar con él en Funglode el próximo jueves. Así es que bienvenido a Pedro Baños.
Yo no he tenido contacto con el equipo que le ha traído a la República Dominicana, por eso no hemos coordinado una conversación con Pedro Baños, que sería importante porque un hombre como este, además de los círculos en los que se mueve, que son círculos académicos, intelectuales, pues debe llegarle al gran público, y además él tiene una capacidad realmente bastante asimilable de comunicación, y entonces en estos momentos con tantas situaciones es importante que la gente escuche voces como esta. Él tiene una posición muy crítica sobre el tema de la guerra en Ucrania, cercana a la posición que ha estado sustentando Henry Kissinger, en el sentido de que ellos consideran que Estados Unidos podría estar incurriendo en el error de dejar a Rusia en manos de China, totalmente en manos de China. Entonces, la política de Kissinger jugó a lo contrario, jugó al alejamiento de estas dos potencias. Rusia, aunque en términos de su economía es apenas un 2% de la economía mundial, no se puede ignorar que es la principal potencia euroasiática. Entonces ellos entienden que el manejo, ellos son, el doctor Baños es el coronel Baños es muy crítico del manejo que Europa y Estados Unidos han tenido en esta batalla, pero también muy objetivo, porque presenta todas las aristas del conflicto. Así es que es un honor tener la visita en la República Dominicana del doctor Pedro Baños. Ojalá que en algún momento, en esta o en una próxima visita, pues pueda venir aquí al sol de la mañana. Entonces, señores, vamos a entrar en materia en los otros temas que ya presentamos. Hablemos entonces de qué impacto puede tener este conflicto que se dio en Rusia, que se dio en Ucrania, con una compañía privada de mercenarios. Así es que se le ha llamado, mercenarios, ¿no? Esta compañía, que se llama Wagner, pues este fin de semana se insubordinó contra el ejército ruso. Incluso llegó a tomar una ciudad y avanzó, tomó la ciudad de Rostov del Don y estuvo avanzando en ruta hacia Moscú, tomando algunas pequeñas ciudades sin resistencia. Pero después variaron los planes y se retrocedieron y su líder probablemente esté en Bielorrusia, pero no se sabe realmente cuál es su paradero. Su líder es Sergei. No. Su líder es Sergei Prigozhin. Prigozhin es el líder de este grupo Wagner, el señor Prigozhin. Entonces, el grupo Wagner es una compañía privada de gentes entrenadas para participar en conflictos bélicos. Esto puede sonarnos extraño, pero no debería ser extraño. No debería ser extraño. Este no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno ha estado en todas las guerras que se han dado a lo largo de la historia. Todas las guerras que se han dado a lo largo de la historia han tenido la participación de este fenómeno. De hecho,
Hoy, en el mundo laboral moderno, usted le pregunta a una persona, ¿y cómo tú trabajas? No, yo tengo flexibilidad en mi horario porque yo soy freelance. Yo soy un freelance. Bueno, usted lo que es un lancero libre. Eso eran los lanceros libres que se contrataban cuando una tribu tenía conflicto con otra, etcétera. Habían gente especializada con la lanza que se movían en distintos conflictos. Eran los lanceros libres. Y mucho antes de que se tuviera vigencia el término mercenario, entonces eso eran condotieros también. Y en Roma, el Imperio Romano, que fue en gran medida después derribado por las tribus bárbaras, pues empleó siempre a los bárbaros como lanceros libres. Los empleó en su ejército. Es decir, eso no es un fenómeno nuevo. En las guerras siempre han estado estas personas que se contratan, que no son parte de un ejército oficial, sino que se contratan porque se dedican a eso. Eso ha sido así. Ahora tiene otras connotaciones, porque antes eso no era una multinacional, antes no era una compañía de ese nivel de la que se ha establecido en Rusia. La Wagner se plantea que ha tenido más de 50.000 hombres en el conflicto en Ucrania y que ha colocado una buena parte de los muertos en ese conflicto por parte de Rusia. Entonces, el líder de esta compañía ha tenido un enfrentamiento que en principio ha sido un enfrentamiento que lo dirigió hacia el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Sergei Shoigu, pero que después terminó identificándose con un conflicto con el presidente, aunque en principio no planteaba y protegía la figura de Putin, sino que dirigía sus ataques, sus cuestionamientos a Sergei Shoigu, que era el jefe del ejército. Es un asunto básicamente de tratamiento y de reivindicación económica. Y aunque hubo un intento de conspiración, etcétera, eso no tenía ninguna posibilidad de resultar exitoso porque no se puede tener éxito en una cosa como esa sin tener otros apoyos. Tiene que tener apoyo de las élites rusas. Tiene que tener algún apoyo internacional. Es decir, de manera individual, un ejército privado no va a derrotar un ejército como el ejército ruso, que a pesar de todo estamos hablando de un ejército de más de 1 millón de integrantes y si una cosa Rusia ha mantenido intacta su capacidad militar. Es decir, no había la posibilidad, ni hay la posibilidad de que esto conlleve a una derrota del presidente Putin o que conllevara una derrota del presidente Putin. El gobierno, sin embargo, se vio en la necesidad de contener el conflicto y para contener el conflicto hubo que negociar. Y negoció. Entonces, el acuerdo que se dice que se ha llevado a cabo consiste en que los rebeldes no serán procesados y que no se conservarán cargos contra el líder de ese movimiento. Pero eso es solo un planteamiento. Ese es solo un planteamiento. Ahí una cosa habrá sido el manejo inicial para contener la crisis, para apagar el fuego, y habrá que ver cuál es la cuestión posterior. ¿Qué afecta? Sí, claro. Claro, eso tiene un impacto y para el presidente Putin eso ha sido un golpe, pero no quiere decir que eso
tenga un impacto en la redefinición del conflicto. E incluso al mundo, eso no le conviene para nada. No le conviene para nada. Todos estos países, estos estados que se han quedado descabezados, son uno de los mayores peligros que puede tener la humanidad. Me refiero a estados como Libia, me refiero a Irak, etcétera, el propio Afganistán. Todas estas cosas que se han quedado descabezadas, sin un liderazgo definido, donde no hay nadie con quien sentarse. Bueno, en Afganistán por lo menos están los talibanes, pero en Irán no hay nadie con quien sentarse, en Libia no hay nadie con quien sentarse. Entonces, no es verdad que una potencia nuclear como Rusia, pues al mundo le convendría que quede en manos que no se sabe cuáles son. Es decir, lo mejor es un liderazgo definido, no importa que sea Putin, es un liderazgo definido y claro. Entonces, sí, en términos de imagen tiene un impacto, pero no en términos de redefinición del conflicto, y no creo que las cosas vayan a pasar de ahí. No creo que las cosas vayan a pasar de ahí. Ellos tendrán que revisar su relación con estos grupos, sus pagos a estos grupos, su cumplimiento a estos grupos, porque eso fue una rebelión económica. Eso fue básicamente una rebelión económica, pero eso no tenía posibilidad de transformarse en un tema político. Ya veremos entonces qué sigue ocurriendo ahí.